Pero vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe en lo que vamos a platicar en esta noche. ¿Sí basta, hermano? Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos por habernos permitido este hermoso día, Señor, por haber guardado nuestras vidas, la provisión que nos diste, nuestra salud, Dios. Y Padre, pues te queremos suplicar, Señor, esta noche que tú guíes a Guillermo en este estudio, que todo lo que escuchemos hoy podamos apropiarlo en nuestras vidas, Dios, y también ponerte en tus manos, en especial el día de hoy, la salud de Sandrita, Padre. Te pedimos la fortaleza y el carácter para la familia, y que con esto puedan aferrarse más a ti, Dios. Te damos gracias por nuestras vidas, también nosotros por la vida de nuestras familias, Señor. Y te suplicamos por aquellos que aún no han venido, para que tú los traigas con bien, y por los que no vayan a venir, quiera que estén tú les guardes sus corazones. Bendice, Padre, el resto de esta noche, y todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado platicando que el Espíritu nos ayuda a tres cosas específicamente. Nos ayuda a poder crecer en el conocimiento y poner en práctica la ley del amor, que eso fue lo que vimos la vez pasada. Hoy vamos a ver cómo el Espíritu nos ayuda para vencer la carne, y la próxima semana vamos a ver cómo el Espíritu nos ayuda para producir el fruto de su Espíritu, es el fruto de Él. Hoy vamos a ver esta parte que es muy importante, y resulta interesante ver que este conflicto que se nos menciona aquí es un conflicto que ya tiene mucho tiempo, desde siempre ha existido, y vamos a verlo a través de estos versículos de Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21 y el 24. Del 21 saltamos al 24. ¿Tengo esto, Mario? 16, 21 y 24. El capítulo 5, del 16 al 21 y el 24. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bien, pues vemos aquí que se nos describe un conflicto que existe, como vimos que se generó hace mucho tiempo. Vemos cómo Abraham con Sara, desde que salieron de la tierra, pues Dios les había hecho una promesa de que les iba a dar una tierra en otro lugar, que abandonaran Ur de los caldeos, que iba a darles también una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y todo esto pues en ellos produjo ese deseo de hacer la voluntad de Dios y salir y obedecer en el Señor, confiar en el Señor. Pero vemos que había la costumbre pagana en Canaán de que cuando una persona era estéril, daban al esposo que se uniera a la esclava, y la esclava tenía un hijo en el regazo de la ama, y ese hijo pasaba a ser suyo y se consideraba como que era un hijo. Entonces surgió la idea, y de esta forma fue que nació Ismael. Pero cuando nace Isaac empieza a haber un conflicto, y esto lo toma Pablo también como una ilustración del conflicto que hay entre la vida espiritual y la carne. Ismael representa la carne y el espíritu representa a Isaac, que es el hijo de la promesa. Vemos que lo mismo sucede aquí como lo que nos comenta Pablo en este conflicto que hay entre el espíritu y la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O sea, tienen deseos diferentes que producen conflictos en el ser humano.
Pero ¿cuál es la causa del conflicto? Este viene desde la antigüedad y Dios lo ilustra de muchas maneras. Vemos como Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, de los versículos 19 al 22, Rodrigo, nos ilustra cómo el espíritu se relaciona con una oveja y la carne se relaciona con un cerdo. Vamos a leer esta parte de 2 de Pedro 2, 19 al 22. Les prometí libertad, y ellos mismos esclavos, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de su redención. Ciertamente, se vino hacia ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les daba. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerta lavada a revolver su bendición. ¿Qué ilustración nos da? Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Yo recuerdo haber escuchado la situación de una persona que tomó al cerdito recién nacido y lo quiso adoptar como una mascota. Lo trataba como si fuera su hijo, ¿verdad? Y resulta que lo vestía de seda, le ponía su muñito de seda, y en el primer momento que este cerdito vio la puerta abierta y un charco enfrente, corrió inmediatamente a revolcarse en ese charco. Sin importarle las prendas delicadas que él tenía, no le importó nada, porque esa es su naturaleza. La carne así es. La carne es carne y no va a cambiar por nada. Pero en cuanto uno se convierte, entra uno en ese conflicto del espíritu contra la carne. Cuando vemos nosotros también que Dios le dijo a Noé, hazte un arca porque va a venir un juicio y todo aquel que no entre en el arca va a morir ahogado en ese juicio. El que entre en esta arca se va a arrepentir y va a venir con arrepentimiento a Dios y va a creer en Dios y va a venirse a refugiar en esta arca para ser librado del juicio. Pero nada más fue su familia la que entró. Sin embargo, aquí se nos menciona que cuando entraron de todos los animales, de los animales limpios entraron 7 parejas, de los animales no limpios entró una pareja. Y al momento de que ya finalmente dejó de llover y las aguas se empezaron a bajar, mandó a un cuervo. El cuervo se alimenta de carroña. Esto representa a la carne. Y había suficiente carroña para entretenerse el cuervo, por lo cual ya no regresó. Después mandó a una paloma. Una paloma es un animal limpio, y esta paloma, hasta que como no encontró dónde posar su pie, regresó, hasta que después lo volvió a mandar y entendió que habían bajado las aguas. Dios nos ilustra con este tipo de casos siempre que hay un conflicto, cuando alguien se convierte a Dios. Una persona que no tiene a Cristo no tiene esta lucha. ¿Por qué? Porque vive en su carne. Y la carne solamente produce pecado, y el pecado produce ambición y va en mayor grado. Hemos comentado que por eso mismo, cuando uno escucha el mensaje de salvación y lo rechaza, se endurece más y más, por lo que tiene que venir un quebrantamiento más fuerte de parte de Dios en su amor y en su misericordia por rescatar a los perdidos, ¿verdad? Pero este hecho de que el hombre en la vida del pecado no tiene una lucha, es porque no tiene el Espíritu. Nosotros leemos en Romanos capítulo 8, versículo 9, si fueras tan amable, Rich. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no hay de él. No hay esa lucha. ¿Por qué es que vemos personas que continúan en su misma actitud cuando dicen haber aceptado a Cristo y continúan en su mismo pecado y se complacen en el mismo pecado? Es simplemente porque no han tenido al Espíritu. Si tuvieran el Espíritu, habría esa lucha. Cuando vemos en 1 de Juan cómo el apóstol Juan nos aclara muchos de estos aspectos, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto significa que ya no eres un practicante del pecado. Si bien llegas a volver a pecar, no es este el comportamiento continuo del creyente, sino que en arrepentimiento entrega ese pecado y vuelve a su comunión con Dios. Y si ofendió al prójimo, pide perdón al prójimo y vuelve a su comunión con el prójimo. De esta manera está manifestando su amor a Dios y su amor al prójimo como cumplimiento natural de la ley en nuestras vidas. Y esto es algo que es Dios quien lo produce estando en el corazón del creyente, y por eso es que hay un conflicto. Dicho de otra manera, ¿con quién tenía Ismael mientras no existía Isaac? ¿Con quién tenía conflictos? Con nadie. Él era el hijo único, el único heredero del papá, pero media vez nació Isaac, el hijo de la promesa, y entonces empezó a atacarlo, hasta que finalmente fue corrido de la presencia de la familia. Esto es lo que sucede en nuestra vida espiritual. Tenemos que apartarnos de la carne, quitar esa carne ante ese conflicto y buscar la victoria en el Señor. Ahora, esta situación del conflicto que se genera no significa que nunca vamos a tener victoria. Cuando leemos ahí en Romanos capítulo 7, versículos 15 y 19, ¿se puede tomar, Lidia? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí el apóstol Pablo? ¿Que nunca vamos a poder tener victoria? No se refiere a esto, sino que la carne nunca va a ser vencida por la fuerza de la voluntad, ¿no? Cuando leemos ahí en Gálatas 5:17, donde dice, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que quiere dar a entender el original es que no puedes hacerlo en tu propio esfuerzo, en tu propia voluntad. Esto es algo que se tiene que ganar en la vida del Espíritu, en el poder del Espíritu. Por eso cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios, debemos entender que la vida cristiana es algo producido por el Espíritu de Dios. Y es eso lo que no puede entender una persona que no se ha convertido. Muchos que llegan a escuchar algún mensaje en la Biblia y empiezan a ver el comportamiento de los creyentes, quieren imitar ese comportamiento, pero tarde o temprano se estrellan a su propia realidad, a su propia carne, y no la pueden vencer porque no hay un espíritu. Y como no pueden tener esta victoria, llega a haber frustración en sus corazones sin entender que el problema ha sido que no han entendido correctamente la salvación. Cuando la persona le rinde la voluntad a Dios y lo invita como su Salvador, lo acepta como el Señor de su vida, Él tiene poder para preservar la vida de ese creyente hasta el final. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién fue? Dios. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el poderoso. La vida del creyente es una vida en el poder de Dios, lo cual no puede entender a alguien que no tiene al Espíritu de Dios. Pero cuando ya Dios nos hizo sus hijos, por haber creído en Él, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que ya lo tienen, tienen el Espíritu de Dios y tienen el poder de Dios que nos lleva a crecer, alejándonos cada día más de la tierra, del mundo, del pecado y más cerca del cielo. Nos va llevando de victoria en victoria en el poder de Dios. Este poder de Dios y este propósito de Dios es para todo ser humano. Su misericordia abarca a todo ser humano. Él quiere alcanzar la salvación de todo ser humano. Por eso, como creyentes, podemos pedir a Dios por la salvación de todo ser humano. Les digo esto por lo siguiente. Hay personas en esta hora que quizá tú dirás, esto lo has hablado mucho. Pues lo tengo que seguir hablando, porque hay personas dentro de la misma obra que pregonan esto, y lo tengo que aclarar. ¿Y esto por qué? Porque vivimos en un país donde hay tanta predicación del Evangelio por medios masivos, por televisión, por radio, por medios de internet, etcétera, que muchos piensan que porque están hablando de Dios, ya por eso es una predicación que yo tengo que escuchar y que es correcto escucharla. Sin entender que hay mucho evangelio pervertido, mucho evangelio distorsionado. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona que predica un evangelio distorsionado? Predica el error.
Y por eso rara vez llegan a hablar para decirle a la gente y exhortarla a que lea la Biblia. Porque como ellos quieren tener el control y el dominio sobre esa gente, manteniéndolas en el error, no pregonan que se lea la verdad, la palabra de Dios. No quieren que ellos descubran ese error y se conviertan del error. Entonces, rara vez lo hacen. El propósito que yo tengo es que ustedes lean la palabra de Dios y por ustedes mismos conozcan la verdad de Dios y de esta forma tengan una relación personal con Dios y puedan crecer en el poder de Dios. Platicaba con un amigo respecto de una propuesta que le hizo un competidor de unir sus fuerzas en sociedad. Competidores son incrédulos, están en la lista de los de la línea, y yo le decía a este amigo, ¿cómo vas a aceptar esto? Van a tener una forma de trabajar completamente diferente. Tú quieres hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y estos con estafas o bonos y demás. O sea, no puede haber un yugo con esa persona, un yugo desigual. Y además Dios no está de acuerdo con las asociaciones, con que te hagas socio de otras personas. Dios quiere usarte a ti para que en los principios que has aprendido de la palabra de Dios des testimonio de Dios. Eso es lo que Dios busca en la vida de un creyente, en que dependas de Dios y a través de tu vida manifestar el poder de Dios a las demás personas. Gracias a Dios este amigo va en muy buena línea, deseando hacer la voluntad de Dios y alimentarse de su palabra. Esto es importante. Él me decía, es como entonces si a ti te pidiera, me mencionó el nombre de un telepredicador que está muy errado en su doctrina, y que él te pidiera que te asociaras con él. Y le digo, sí, exactamente. No lo haría, porque se predica el error. Ahora, hay tanto que se predique, y uno piensa, es que estaban hablando de Dios, está bien. Mucha doctrina está muy equivocada. Y les digo esto por lo siguiente, porque este amigo le decía a otra persona, a otro creyente, mira, debes entender que ya están predestinadas las personas que se van a salvar y predestinadas las personas que se van a condenar. No importa la clase de pecado que cometas. Si tú estás marcado para salvación, no importa lo que hagas, no importa lo que cometas, tú ya te vas a salvar, ya estás salvado, pues ya estás predestinado. Y si tú estás predestinado por la condenación, así seas un santo, te vas a ir al infierno. Qué forma tan absurda de razonar y de usar de manera aislada la palabra de Dios. Manera aislada. Hay que entender por eso que hay que leer toda la Biblia. ¿Por qué razón? Cuando tú tomas alguna parte de la Escritura y entra en contradicción con alguna otra parte, esa interpretación es incorrecta. La palabra de Dios no se contradice, es palabra de Dios. Y Dios no se equivoca. Leemos en varios versículos, por ejemplo, 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios no se equivoca y todo lo que nos puso en su palabra, no hay contradicción. Jesucristo mismo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, estas personas que dicen acerca de la predestinación, les muestras versículos como de tal manera amó Dios al mundo. Entonces esto es falso. De tal manera amó Dios a los predestinados, debería de decir. Entra en contradicción con versículos como este. Y hay muchos que hablan acerca de la gracia a toda la gente, del deseo de Dios de salvar a toda la gente, no de unos cuantos predestinados. Y he oído cómo comentan y dicen, no entiendo muchas cosas, pero la Biblia dice esto. Sí, si estás dando contradicción de esto otro, es mala tu interpretación. Y todo encaja cuando nos damos cuenta que Dios todo lo conoce. Leemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, estos elegidos
son elegidos según el conocimiento anticipado de Dios Padre. Dios es omnisciente. En el libre albedrío de cada persona, ya Dios supo quién lo aceptó y quién lo rechazó. Lo supo de manera anticipada porque Él ya lo sabe todo. No hay nada del pasado ni nada del futuro que Él no lo sepa ya. Y a esos que Él sabe, Él supo que ya tomaron la decisión de aceptar su salvación, entonces son los elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo y obtener el perdón de sus pecados y la salvación. Pero no porque hayan sido predestinados, sino que fue la decisión que cada uno tomó. Pero Dios dice, elegidos según la presciencia, conocimiento anticipado de Dios. Dios ya lo supo. ¿Me explico? Y todo aquel que acepta a Cristo, dice, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Entonces, está en un completo error esta persona que dice, no importa los pecados que cometas, si ya estás predestinado por Dios para salvación, te vas a salvar. Es un gran error. Si la persona realmente es salva, esa persona tiene la naturaleza del Espíritu que le da victoria sobre el pecado. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y si nosotros leemos 1 de Juan, nos aclara muchísimo esto. Porque todo 1 de Juan habla acerca de esta exposición de lo que son los verdaderos las personas verdaderamente salvas. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en todas las cosas escritas en este libro. Esto lo menciona ya al final del capítulo 5 del Evangelio, de la epístola o de la carta de Juan, primera de Juan. Este era el motivo por el cual escribió. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese fue el propósito de la carta. Entonces hay que entender esto muy importante, porque vemos en este mismo pasaje, ahora en el versículo de 18, en dónde está la conquista de esta lucha, de este conflicto. Vamos a leer el versículo 18, si fueras tan amable, compañero. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bien. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Significa que la conquista no está en poner a la voluntad en pugna contra la carne. No es esa la conquista. Estamos hablando de tu propio esfuerzo. No es poner la voluntad en pugna contra la carne, sino rendir la voluntad al Espíritu. Rendir la voluntad al Espíritu. En el momento en que nosotros nos convertimos a Dios, eso es lo que hacemos. Nos rendimos a Él, nos declaramos en bancarrota y entonces descubrimos la maravilla de la verdadera vida, del verdadero gozo, de la verdadera felicidad permanente, abundante vida. Todo está en rendir la voluntad. Y entonces viene el Espíritu, te habita y te quita el velo para poder entender la clave de este gozo, de esta felicidad permanente. Dios lo llama en la Biblia bienaventurados. Y entonces puedes entender muchos aspectos que sin Cristo te resultan chocantes. Por ejemplo, en la Escritura vemos el Señor en Mateo que dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una persona con Cristo lo entiende. Consiste en tu comunión con Dios, en guardar tu prioridad principal, llenarte de Él. Primer paso del mandamiento, amarlo con todo el corazón, alma, mente, fuerzas. Por eso es que día tras día trato de esta conciencia que Dios me dio, avivarla, exponiéndola a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, leyendo la Biblia y platicando con Él. Entonces veo las prioridades, me quitó el velo y veo primero a Dios, después a mi esposa, después a mis hijos, luego mi trabajo y todo lo demás, pero porque ya tengo el Espíritu de Dios que me permite verlo así.
Vemos que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Esto sin Cristo, no lo entiendes. ¿Cuál pobre? Pues sí, ¿cómo vamos a aceptar algún tipo de pobreza siendo que el orgullo es el que prevalece en el corazón? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál llorar? Si el verdadero gozo y felicidad está en la risa y carcajadas y chistes y demás. Está en contraposición. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo? ¿Manso? Y a veces piensan un concepto equivocado de lo que es la mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control. Y eso es lo que Dios nos da. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ves que estas cosas que son bienaventuranzas, o sea, felicidad, doblemente felices, gozosos permanentemente, no los puede entender alguien que no ha nacido en el poder, en el Espíritu de Dios? No ha nacido en Cristo. Esto es algo que Dios nos da del momento en que nos convertimos a Él. Y por eso vemos que esto se logra rindiendo nuestra voluntad a Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu entonces en nosotros? Fenomenal lo que Él hace. Escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Si fueras de la mano de David. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo le hace Dios para poner esto en nuestros corazones? Mira, cuando leemos los 10 mandamientos y después que se hicieron otras reglamentaciones, total formando alrededor de 613 mandamientos, 365 de cosas que no se deben hacer y el resto de cosas que sí se deben hacer o al revés. Dices, ¿cuándo voy a tener en mente tanto mandamiento? Una vez fuimos a la casa de unos amigos y tenían en su casa regla número 1, después de comer, lávese los dientes. Regla número 2, siempre que saques tus juguetes, vuelves a poner en su lugar. Regla número 3, y estaban llenos, tapizadas de reglas. Me dice mi esposa, oye, ¿tú crees que sería buena idea? Mi amor, enseñemos a nuestros hijos a vivir en la ley del amor. Y esto se arregla. Regla número 595. Siempre que llegue alguna visita, préstale tu columpio. Regla número 526, también préstale tu carrito. O sea, no te la acabas. Y para tenerlas en mente, ¿cómo es que Dios las escribe? Cuando deposita su Espíritu en nosotros. Fíjate lo que dice ahí en Romanos capítulo 5, capítulo 5, versículo 5. ¿Sí vas a llamar, Pedro? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor ágape. Este es el sello de la ley, el cumplimiento de la ley. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vino el Espíritu Santo a morar en nosotros y el Espíritu Santo es la ley. Se escribe la ley. Leamos ahí en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Si puedes tomar ahorita. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Toda la ley. Amar a Dios y amar al prójimo, pero con amor ágape. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice este pasaje. El Espíritu Santo es el cumplimiento de la ley a través de su amor. Y cuando tú vives en el amor, das cumplimiento sin tener que estar recordando, ay, ¿qué número de versículo tengo que poner en práctica ahorita? No, condúcete en amor. ¿Y cómo es el amar a mi prójimo como a mí mismo? Como hemos platicado ahí en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley de los profetas. Entonces simplemente no le voy a hacer algo que no me gustaría que me hicieran. Y
no tengo que saber qué número de mandamiento es. Es como Dios escribe esa ley en nuestros corazones, a través de su Espíritu, que produce el amor ágape, el que se da a los demás, aunque me cueste un sacrificio. Ahora, también el Espíritu que ya nos habita, produce en nosotros el deseo de obedecer a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Ya no es algo que yo tengo que hacer, es algo que yo quiero hacer. Vemos esto en el Salmo 48. Romero. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No es algo que tengo que hacer, es algo que yo quiero hacer, me agrada hacerlo. Cada vez que yo puedo hacer la voluntad de Dios, lo siento como un privilegio. La oportunidad que me das, Señor, de glorificarte en obediencia a lo que tú me mandas, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, a lo que es tu voluntad. Gracias por esa oportunidad. Ya no es algo que tengo que hacer, yo quiero hacer. Y por eso es que vemos que la exhortación de Pablo es a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Indica un estilo habitual de vida. No voy a cambiar en ningún momento. Y mi comportamiento va a ser el mismo en mi casa que en la calle. Y mi comportamiento va a ser el mismo en el trabajo y con mis compañeros o amigos. Siempre va a ser el mismo. Voy a manifestar la verdad de Dios. Voy a manifestar la integridad del Evangelio. No voy a hacer para tratar de congraciarme con las personas. No voy a comprometer los principios de la palabra de Dios. En eso mandaríamos al infierno a las personas. Nos manifestaríamos por defender la palabra de Dios. Este amigo le compartía esto y le decía, ahí vas a comprometer los principios de la palabra de Dios si te unes a este amigo que quiere hacer un monopolio de su negocio, ¿verdad? Y tiene mucho dinero y tiene mucho poder. Pero su esposa le dijo, ¿por qué no le preguntas a Memo en un sentido de que veas en la palabra de Dios qué es lo que Dios nos quiere decir, qué será el mejor camino? Y cuando hay la disposición de obedecer a Dios, ves la bendición. Dios no se equivoca. Toda mi palabra es verdad. Y Él no se equivoca. Entonces, somos guiados por el Espíritu, queremos obedecer, y en el estilo de mi comportamiento, en el comportamiento de mi vida, es permanente el mismo, es un estilo permanente de vida. Claro, todo esto produce cambios impresionantes. Conozco un amigo que era un alcohólico y se convirtió al Señor. Y por andar en comunión con Cristo, una esposa que cuando le daba la comida le aventaba el plato. Y claro, pues el cuate se había ido el borracho al día siguiente, ¿no? Y él aguantando, aventándose. Sus hijos sin respeto. El cambio que Dios hizo en su corazón. Ahora lo ven como una persona íntegra y se ha ganado el respeto de esposa e hijos. El verdadero respeto. Te ven en la integridad de la palabra de Dios y eso es natural. Eso se da de una manera natural. También indica un progreso. El andar en el Espíritu indica andar pero en progreso. O sea, un crecimiento espiritual. Sí, dejé las cosas que eran de niño. ¿Las cosas de niño qué eran? ¿Qué es lo que te pide un niño? ¿Qué es lo que te pide tu hijo cuando es pequeño? No te va a pedir cosas permanentes, saludables, etc. Te pide juguetes. Tú dale a escoger a un niño, ¿qué quieres comer el día de hoy? Y te va a decir, chetos, o te va a decir, papalinas, o te va a decir, Burger Boy, pero nada más las papas, no la hamburguesa, etc. No saben lo que es bueno para ellos, ¿verdad? Le das lo que ellos necesitan, pero pides juguetes. Ya cuando creces
andar en el Espíritu es un crecimiento espiritual. Lo que tú pides son las cosas que tienen trascendencia eterna. Y esto es lo que podemos ver en todo momento. Cuando alguien está enfermo, ¿qué pedimos? Que Dios lo sane. ¿Para qué? Siempre tienes en mente la trascendencia eterna. Para que madure espiritualmente, para que te sirva, Señor, si es hombre, con su esposa, con sus hijos, guiándolos al Señor, si tiene un trabajo, guiando a sus empleados al conocimiento de Jesucristo, etc. Siempre con un proyecto, una trayectoria más, con un impacto eterno. Eso es lo que buscamos como hijos suyos. Cambia tu manera de pedir las cosas. Ya no pides por juguetes, pides por eterno. En mi caso, como padre de familia, yo lo que le decía, Señor, tengo la necesidad de cubrir estas necesidades económicas en mi familia. Y yo les he enseñado a creer en ti. Y les he enseñado que tú eres el Dios Todopoderoso. Yo no puedo llegar con ellos a decirles que no hay dinero. Simplemente lo que les lanzo es el reto. Vamos a orar a Dios para que el Señor nos provea. Y Dios, lo hago porque quiero que tú te glorifiques en sus vidas. Que aprendan que tú eres un Dios vivo. Que nada hay imposible para ti. Y todos esos retos nos enseñan, nos llevan pues a tener más poder, que manifiesta más poderosamente aquel en el que hemos creído. Esto es lo que Él hizo en nuestros corazones. Escribe la ley de Dios en nuestros corazones, nos da la capacidad de obedecerlo. Finalmente, vemos cuál es la clave. La clave para tener victoria en este conflicto es clavar la carne. No significa que la voy a clavar yo mismo. Alguien podría clavarse a sí mismo. Quizá te clavas los pies, una mano y la otra. No se puede. No te llega la cabeza para allá. Tiene que ser algo operado por el Espíritu cuando cuenta con tu voluntad. Dios, yo quiero morir a mí mismo. Yo me he dado cuenta que el hacer las cosas en mis fuerzas únicamente arruino las cosas. Me siento como Abraham cada vez que trabajo en mis fuerzas y Sara, que trajeron un Ismael. Por favor, permíteme mantener esa carne clavada en la cruz. Y con todas sus pasiones y con todos sus deseos. Y entonces nos habla en tres aspectos de estos pecados que se enlistan en los siguientes versículos del 19 al 21. Vamos a leer del 19 al 21 y 24. Préstame nada, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa es la clave. Clavar la carne con sus pasiones y deseos. Y más que tratar de constituirme como un diccionario en donde me ponga a decirte la descripción de cada uno de estos términos, yo quisiera que entendiéramos los funestos resultados que traen cada uno de ellos en esta clase de tres grupos o tres aspectos que toca. El primero que menciona es el sexual. Y no es el primer caso que se menciona. Encontramos muchas otras listas que hay en la Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Romanos te enlista una serie de pecados que por no haber obedecido a Dios o por no agradarse en el Señor, Él los abandonó. Y el abandono de Dios consistió en una serie de pecados de sexualidad, pero mejor dicho, de homosexualidad.
Vemos otras listas también en Marcos capítulo 7, 20 en adelante. Pero desea que lo que del hombre sale, eso contamina a los hombres, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Trae algunas que están incluidas en este pasaje y otras que no. Vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3 también otra lista. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ahí entrarían todos los que practican el aborto. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y así podemos ver todas estas listas que se pueden poner en uno de estos tres aspectos. Pero el primero que se marca es ese. Donde más debemos tener cuidado nuestras vidas es en nuestra sexualidad. Por eso se hace tanto énfasis, tanto hincapié de parte de Dios en la pureza. En el soltero de mantenerse puro. El casado continuar en pureza. O sea, todo su afecto conyugal solamente con su esposo o su esposa. Pero mira que se menciona aquí, adulterio. Hay ocasiones en donde se maneja de manera indistinta, pero en términos generales, el adulterio se usa para el acto sexual fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, entre esposos o personas casadas, mejor dicho, y la fornicación entre personas no casadas. Pero la fornicación, la palabra porneia, significa cualquier tipo de inmoralidad sexual. Ahí, en porneia, está incluido el sexo fuera del matrimonio, está incluido la homosexualidad, está incluido el bestialismo, está incluido la pornografía, está incluido la masturbación, está incluido todo tipo de desviación sexual. Y luego en la lascivia encontramos las pasiones más bajas. Ahora, ¿qué resultado trae esto? ¿Por qué es que Dios dice que lo clavemos en la carne, que clavemos esa carne? Porque son terribles los resultados destructivos que trae en la vida de cualquier persona. No importa si eres creyente o incrédulo, los resultados son funestos, mucho más si eres creyente. Vemos lo que pasó con David. Aquí se menciona que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿está claro? No son salvos. Pero mira lo que pasó con David, ¿qué resultado trajo a su vida? El haberse descuidado de este aspecto de la sexualidad. Codició a la mujer de otro hombre. Y no solo la codició, sino que quiso aparentar que ese hijo que tenía ella era del marido, tratándolo de inducir a que fuera a su casa. Como no mordió el anzuelo, lo emborrachó, otro pecado. Y como no mordió el anzuelo, lo mandó matar. Un pecado mucho más grande. ¿Y qué trajo eso a su vida? Tenía que haber muerto él. Por la misericordia de Dios no lo mató. Pero murieron 4 hijos suyos. Qué terrible es el pecado. Y por eso Dios dice, clávalo en la cruz. Con sus pasiones y deseos. No lo dejes actuar cuando surja. Clávalo. Sí, sale la tentación. Sí, pero este está clavado. Y no voy a hacer lo que él quiere. Voy a hacer la voluntad de Dios. Porque el resultado de lo que él quiere es completa destrucción. Luego menciona los que son en cuanto a las religiones. Los pecados también que tenían que ver con la religión, como por ejemplo la idolatría, la hechicería. Y la idolatría es tremenda. Uno podrá decir, no, es que yo ya no practico la idolatría. No, yo no adoro a ninguna estatua, Pero ¿qué es idolatría? Idolatría es desplazar a Dios del lugar que a Él le corresponde en mi vida, o en la vida de cualquier persona. ¿Y qué lugar le corresponde a Dios? El primero. El primerísimo lugar. Y esto sucede cuando me dedico a algo más que a Dios. Por ejemplo, conozco personas
que comen fútbol, cenan fútbol, sueñan fútbol y todo fútbol. Unos amigos, hijos de unos amigos, son mexicanos, me mandaron a su hijo porque tenía un torneo de tenis aquí. Otros amigos que son salvadoreños me mandaron también a su hijo, se encontraron ahí en mi casa los dos, ¿verdad? Porque iban al mismo torneo. Y desde la mañana hasta la noche era tenis, ¿sí? Luego llegan a mi casa y prenden la tele. Adivina qué vieron por televisión. Tenis. Nada más no hubo tenis en sus vidas mientras desayunaron, comieron y cenaron y durmieron. Entonces yo dije, pues le voy a preguntar a uno de ellos, oye, ¿y tú te has puesto a pensar si realmente eres salvo? Mira, pues es que, ¿qué es la salvación? O sea, Cristo vino a pagar por nuestros pecados, a morir por nuestros pecados, yo lo creo. Yo he aceptado su sacrificio, lo he invitado a mi corazón, yo creo que soy salvo. Qué idea tan vaga, tan simple, en donde creen que son salvos y van camino al infierno. El primer mandamiento está hecho a un lado. Y esto me convierte en el primero y más grande pecador. Escuchaba a una persona que decía que la ley de Dios es como una cadena. Cualquier eslabón que se rompa, se rompió la cadena. Cuando Santiago dice, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Con uno que se rompa, se rompió la cadena. Lo ilustra muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos casos en donde crees que eres algo por haber hecho una oración? No, por simplemente creer. Creer significa que es algo que te mueve a la acción, como cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dijo sal y él salió. Dios le dijo dame a tu hijo y él se lo dio. Fue movido a la acción. Dios dice arrepentíos y te arrepientes y le entregas tu voluntad y haces la suya. Es movido a la acción. Pero es tremendo este tipo de idolatría. Hechicerías. Eran drogas que hacían para poder hacer actos de magia, entrar en éxtasis y demás. Muchas veces el término borracheras, sabemos que siempre en la Escritura la borrachera está condenada por Dios. Siempre, invariablemente. Vemos en el Salmo 23, en los últimos versículos de Proverbios, cómo se nos menciona o se nos da la descripción clara de lo que es la borrachera. ¿Para quién será el daño? ¿Te das cuenta del daño que hace? La destrucción que provoca cualquier tipo de pecado. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amarotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, los que andan buscando la mistura. La advertencia de Dios, no mires al vino cuando rojea, cuando entra su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me azotaron y no me dolió, me hirieron y no me dolió, me azotaron y no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar. Este es el círculo de la adicción. Y no puedes salir de ella. Y de repente, te llega la noticia. Oye, fíjate que hay que ir a ver a fulanito que está en el hospital porque tiene cirrosis. ¿Para quién será el daño? Hay que clavarla. No hay que complacerla. Y finalmente nos describe lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas. La envidia. Una persona una vez me dijo, nunca me imaginé qué tan envidioso era. Hasta que en un lugar, en una empresa grande, en una fábrica, a un competidor lo vino a atender el dueño de la fábrica y a mí me asignaron a su hijo. Sentía que me moría de la envidia. Me corroía hasta los huesos. Es terrible la envidia. ¿Hasta dónde llega la envidia? Se han matado entre hermanos por diferencias en la herencia en la familia. Porque envidió
al que le tocó más. Míralo ahí en Hechos capítulo 7, versículo 9, que se nos describe la envidia de los hermanos con José. ¿Quieres leerlo? Hechos. Sí, 7, 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Sus propios hermanos, porque era el hijo predilecto del papá, y tuvieron envidia. ¿Y hacia dónde los llevó la envidia? Por eso clávala. Todo pecado es destructivo, funesto, y en la vida del creyente no debe tener lugar. Tu victoria está en clavarla, la carne, con todas sus pasiones y deseos, para no hacer la voluntad de la carne, sino la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios trae gozo a tu vida. ¿Cómo combates la envidia? Leemos en Romanos, capítulo 12, que Dios dice en el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Alguien está estrenando un carro, wow, oye, te felicito, mira, deseo con todo el corazón que Dios te lo bendiga y que te dure mucho y que se lleve a cabo la utilidad del vehículo para lo que necesitas y para la gloria del Señor, y te regocijas con él. ¿Ya no hubo lugar para la envidia? Así sea el mejor carro o cualquier carrito usado, te gozas, siempre va a haber algo que puedas alabar a Dios. Y si te dice, es que mira, pues apenas me alcanzó para esta carcachita, pero damos gloria a Dios porque con ella te puedes mover. O sea, siempre va a haber algo para darle gracias a Dios, para alabar a Dios. Y haces a un lado lo mío. Yo he oído comentarios de gente envidiosa, que no se dan cuenta cómo lo único que aflora en su comentario es puritita envidia que sienten que los carcome por dentro. Un señor que dijo, vi un carro, haz de cuenta, no me acuerdo la marca del carro, pero un Ferrari, y vieras la cara del que lo cargaba, pura envidia. Hay cada comentario que se hace, pero no es todo, sino lo que produce. ¿Hasta dónde puede llegar? Sus hermanos lo vendieron como esclavo a José. No tuvieron misericordia ni compasión cuando él les gritaba. No lo quisieron oír, sus propios hermanos. ¿A dónde te lleva la ira excesiva? La ira excesiva, que es una explosión súbita de hostilidad. Un hombre que había tenido un buen comportamiento en su comunión con Dios y que había tenido grandes victorias en la guerra, llegó a endiosarse y quiso hacer algo que no le correspondía: sacrificar en el altar, tomar el papel de los sacerdotes. Los sacerdotes, llenos de valor por el Espíritu de Dios, fueron a reclamarle y a decirle: esto no te corresponde a ti, este no es tu papel. Y aquel se llenó de ira y estalló de ira y le brotó lepra. Qué tremendo, ¿verdad? La disciplina del Señor. Siempre el pecado trae efectos funestos en la vida de toda persona. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando se desconectaron de Dios, Moisés fue a hablar con Dios y no bajaba después de 40 días. Llega con Aarón: haznos nuevos dioses, porque este Moisés, quién sabe qué habrá pasado con él. Y le saca un becerro de oro y empezaron a comer, a tomar y a jugar. Y este término es a depravarse sexualmente. Esa es la carne. Se descuidaron un poco. Fueron 40 días. ¿Te das cuenta por qué no podemos dejar ni un solo día de tener comunión con Dios, de leer su palabra, de platicar con Él? Ni un solo día. Porque esta carne que cargamos nunca pierde condición. Y siempre está al acecho para quererse levantar de esa cruz. El hecho de ser un sacrificio muerto es que ya está muerto, no puede levantarse. El hecho de que somos un sacrificio vivo
Es que en cualquier momento nos podemos levantar. Mantén clavada esa carne. Y entonces obtendrás la victoria de parte de Dios. Es Él, a través de su Espíritu, que nos capacita para vernos muertos al pecado. Y Él es quien nos capacita para que vivamos para hacer la voluntad de Dios. Leyendo Romanos capítulo 6, que podríamos decir nos habla el resumen de lo que platicamos el día de hoy. Dice a partir del versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para terminar, se cuenta de una leyenda árabe que iba un árabe caminando por el desierto con su camello. Montó su tienda, una tienda pequeña, estaba haciendo frío y se resguardó del frío y dejó su camello afuera. Entonces el camello le dijo: acá hace mucho frío, déjame entrar a la tienda. Dice: no hay suficiente espacio más para una persona. Pero por lo menos déjame meter la nariz, siento que se me está congelando. Bueno, mete la nariz. Mis orejas están quebrando con el frío. Bueno, mete tu cabeza. El cuello, siento mucho dolor en el cuello. Bueno, mete tu cuello. Y cuando me lo sentía, el camello estaba dentro. Y aquel hombre no se podía ni siquiera mover. Y entonces le dice al camello: oye, este lugar es muy pequeño, no podemos estar los dos juntos. Y le dice: pues si no te parece, entonces salte. Así es el pecado, ¿no? Siempre la estrategia del diablo ha sido la misma, poquito a poquito, hasta que ya está dentro y no lo puede sacar. Hagamos caso a Dios. Clava la cruz. No dejes que se zafe ni un solo clavo. Y si estás viendo que está ya en juego, vuelve a clavar. Acude a Dios, confiesa tu pecado y determínate en hacer su voluntad. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque solamente el poder de tu Espíritu puede darnos victoria sobre la carne. Este enemigo tan tremendo y los efectos que ésta trae son completamente destructivos. Lo fueron en nuestra vida de incrédulos, pero también más aún lo son en nuestra vida como cristianos. Permítenos vernos clavados juntamente contigo, Señor, día con día, para que esta carne de pecado sea destruida. Y te pedimos que en el poder de tu Espíritu nos permitas vivir cada día para ti. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús.